Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Bueno, el día de ayer, pues Millonarios nos demostró para qué está. Verdaderamente, con una nómina bastante alternativa, los dirigidos por Hernán Torres la sacaron bastante barata y eso que se llevaron tres. En un partido con más de 5.000 hinchas por parte de Millonarios que viajaron o que estuvieron como tal en la zona costera como tal de Colombia, a la redundancia, acompañando al equipo y también había hinchas como tal de la Alianza Valledupar. Un partido que arrancaba muy bien por parte de Millonarios, pero que mientras iba transcurriendo el partido, Millonarios poco a poco iba mostrando su déficit y pues sus excesos como tal de cambios o de ideas o muchas veces hasta de propias tácticas. Los dirigidos por Hernán Torres, pese a que entre semana jugaron un partido medio aceptable, ya a lo último, como tal, en este partido se veían cansados, se veían sin ideas. Sí, uno dice, bueno, tuvieron 10, y los compensó un poco y todas estas cuestiones. Además, es una plaza que siempre la cuesta a Millonarios, pero lo que mostró ayer Millonarios fue desastroso y bochornoso. O sea, un equipo sin ideas, jugadores que entraban y poco y nada aportaban, y los que estaban adentro, más de lo mismo. Entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó el día de ayer, como tal, en este partido que se jugó a las 4:10. Además de eso vamos a analizar hombre por hombre, como siempre hacemos. Y pues como tal, vamos a hacer un balance general de las cuentas y posiblemente si le alcanza o no alcanza a Millonarios. Y bueno, como dije, a las 4:10 arrancaría este cotejo. Millonarios los primeros 20 minutos, pues arrancaría de muy buena manera, llegando, siendo insistente, con jugadores alternativos como lo son Edwin Mosquera, Carraloco, porque Alexis Castro, pues el anterior partido, pues había sido sustituido por un tironazo que pues como tal en este partido lo resintió y pues como tal no pudo ser convocado como tal. Entonces pues le dio a Hernán Torres la oportunidad y verdaderamente decepcionó. Jugador que al principio estaba intenso y cesante y todo eso, pero que no prometía mucho, o sea, no se entraba bien, hacía jugadas pues que no tenían como tanto sentido, pero pues de cierta forma generaba algo de peligro y pues generó una que otra ocasión. Lo mismo que jugaría con los mismos 9, por decirlo así, dos 9, un falso 9, como lo puede ser muchas veces, o se rotaba, como lo fue de Cabeza Hurtado, y pues un 9 muy, muy, muy marcado por Jordana, y pues se hacían rotativos y pues uno sí hacía como la claridad de fútbol y pues generaría algo de peligrosidad. La única oportunidad clara que tuvo Millonarios en esos 20 minutos como tal fue el palo por parte de Marimón, que le pegó muy bien y el arquero pues intervino de muy buena manera, y pues la otra fue un cambio de banda por el ya mencionado de Mosquera hacia como tal la cabeza de Beckham Castro, que Beckham Castro es un jugador muy intermitente que en estos momentos no está, pero a la escasez de jugadores, pues, ¿qué se le puede pedir? La bota por encima. Ahí vaya el partido como que total se volvió un desván sin ideas por ambos equipos estaban jugando a el juego largo y juego directo, entonces como que no se encontraban de muy buena manera. Ojo que acabo de decir algo muy importante y es que en la banda izquierda no estaba ni Danovis ni Nicolás Giraldo, estaba Johan Hernández, un canterano pues que ya lleva una trayectoria ya algo pronunciada en el equipo y que pues es muchas veces llamado a competir sub-20 y no tanto con el equipo como tal Millonarios. Entonces esto como que lo catapulta, por decirlo así, al declive y al déficit defensivo que tuvo por esa banda. Un jugador como Edwin Torres, toda esa banda, todo el partido hasta que fue sustituido, le hizo la vida imposible. Todo el partido. O sea, desde que arrancó hasta que finalizó, o mejor dicho, hasta que fue sustituido, no hubo poder humano que tuviera como tal la gallardía y como tal el ímpetu por parte de Joan Hernández de detenerlo. No hubo para nada. Empezó, tú, lo empezó midiendo poco a poco, un duelo que pues sonaba muy parejo, sonaba como que va a ser atractivo, hasta de pronto por juventud, de pronto Joan Hernández se lo podía ganar, pero no.
Edwin Torres le demostró muchas veces que la gallardía y el ímpetu y el buen cuerpo que uno puede tener le puede salir adelante. Así llegó como tal el primer gol. Un balón cruzado a Edwin Torres le gana de muy buena manera. Además, muy mal planteado la línea defensiva. Estaba totalmente, pero totalmente desalineado. Como tal, con los de centrales, Joan Hernández regala el espacio, habilita el jugador. Joan Hernández muy colgado en la jugada. Además, los centrales, uy, déjeme decir, los centrales de Millonarios, perdidos, perdidos, perdidos. Manda un balón cruzado y González la manda a encajar como tal. Ahí el partido 1-0, uno dice, bueno, de pronto Millonarios se puede despertar. No, a los minutos, pues, una jugada muy aislada, otra vez González hace una jugada. Acá sí hay un poquito de controversia por la expulsión de Mosquera, pero pues bueno, lo expulsaron de pronto por último hombre, por cuestiones así, uno dice, bueno, listo, no nos echemos a recostar en las petacas por lo que hizo como tal Mosquera. Jugó ahí como tal muy bien Alianza y pues muy mal planteado como tal la línea defensiva por parte de Millonarios. ¿Qué se le puede pedir? Nada porque no tenemos jugadores. Pero bueno, sigamos como tal con la idea. Ahí hacen un tiro libre, se genera otra ocasión de tiro de esquina. Nadie coge a Edwin Torres. Edwin Torres un partido excepcional. Otro gol, la manda a empacar y ya finalizando el primer tiempo, Millonarios perdía 2-0. Eh, Hernán Torres ya como tal en el segundo tiempo iniciando hace cambios. O sea, bueno, entra a Arias, entra a Diego Vitoria. No entendí mucho ese cambio. Y Millonarios más de lo mismo. No se veía cómo, como tal, pudiese generar una ocasión de gol o aunque sea acercarse en el marcador. Alianza, en mi concepto, siento que bajó el pie del cesador, el pie del acelerador, perdón, y empezó a jugar muy armoniosamente, tranquilamente, sin la necesidad de ir a buscar el marcador, porque pues ya estaba como tal a su favor. Millonarios más de lo mismo, perdido, ese centro totalmente desequilibrado, sin ideas, laterales totalmente perdidos, no se encontraba como tal Millonarios, si salía jugando muy mal, perdían el balón con mucha facilidad y en una de esas pues se genera un tiro de esquina por parte de Alianza buscando ampliar un poco más y tranquilizar como tal el cotejo a su favor. Eh, Acá nuevamente la defensa va a ser muy artífice y muy principal por parte de Millonarios. Vargas, el costarricense, viene demostrando que no está para ser titular, pese a que su selección juega muy bien y que muchas veces puede ser partícipes o partidos muy buenos. El Millonarios no, Millonarios no. Va y comete un penal. Claro, claro, claro. Obviamente, pues el árbitro no lo vio en ese momento, pero el VAR sí. Y pues así como tal, Alianza marcaría el 3-0. Ahí para allá el partido en teoría murió. Millonarios era más pasión que fútbol. Jugadores con mala técnica, no concretaban ideas. Entró el Chacho Castro, pero el Chacho Castro fue más de lo mismo. Un jugador que tiene una lesión y que pues pide el balón y nadie se lo llevaba, al mismo tenía que buscaba faltas, generaba como tal algo de peligro, pero como tal el equipo, al caer el tercero, cayó totalmente. Un equipo que no encontró como tal las ideas, y entonces ahí fue como tal el declive y la muerte en ese partido por parte de Millonarios, un 3-0 que pudo ser más, digo, no tuvo muy buenas intervenciones y Millonarios poco y nada como tal a Chaverra, el arquero de Alianza, lo exigiría. Acá vimos muy claramente el libro, por decirlo así, libro abierto, del mercado de pases que hicieron los directivos de Millonarios. Entró Cañozales, entró Mosquera, entró jugadores que poco y nada de relevo o oportunidades, o también se le puede decir como peligrosidad, genera por parte de Millonarios, y acá se dio. Hernán Torres puede ser un buen director técnico, pero si tú no le das las herramientas, muy peligroso. Se le viene un calendario durísimo para Millonarios. Partidos contra América, Nacional, Pereira, Fortaleza, que ahorita están en mejores instancias que nosotros, no todos, claro decirlo. Donde son 4 partidos que mínimo, yo lo pongo, mínimo sumando 9.
Si no suma 9, prácticamente Millonarios estaría diciéndole adiós como tal a los 8. Es imposible que se acerque como tal al marco de entrada. Ya después de esto vamos a analizar hombre por hombre. Eh, Como dije, Millonarios decepciona mucho. ¿Y por qué decepciona mucho? Vamos a mirar como tal al local. El local, el jugador más relevante e importante, como dije, fue Edwin Torres. Acá lo va la aplicación. Mató esa banda todo lo que quiso. El segundo como tal es Muñoz. Un partido muy excelente por parte de los extremos como tal. Alianza jugaría con un 4-2-3-1. Los dirigidos por Bodmer hicieron un buen papel. A pesar, como escuché muy bien y me gusta ponerlo aquí, lo cito, pese a que Alianza no tiene jugadores de talla, así reconocidos o algo así, son obreros que cumplen su labor y juegan muy bien. Vamos a ver si Alianza le alcanza porque hay partidos que son muy intermitentes, es una montaña rusa que ves que juega muy bien, ves que juega muy mal. Vamos a ver si le alcanza. Entonces el arco, como dije, Chaverra fue exigido como 2, 3 veces y el resto un partido que así, de espectador porque poco y nada de peligro generó como tal Millonarios. La línea marca de 4 como ya hemos visto y ya dije, con Rosales muy bien. Al principio se estaba comprometiendo mucho porque Edwin Mosquera y Hernández pues como que lo tenían sobre las cuerdas, pero ahí para allá del resto se relajó y pues fue sustituido pues para proteger esa amarilla como tal por Bormer, pero el resto muy tranquilo, un partido aceptable, tanto yendo al ataque como defendiendo. En el centro como tal, Pedro Franco, un ex Millonarios, jugó muy bien, acá demostró verdaderamente que podría ser tenido en cuenta si queremos, ¿no? Porque los dirigidos muchas veces, en vez de fichar jugadores, como que tratan son de traer los que más, los que nadie quiere, entonces, para ser un equipo grande, deja mucho que decir. También estaba acompañada con Kevin Moreno jugó un partido bien, una que otra jugada, pues, lo comprometió, pero no tanto, lo hizo de muy buena manera, en todo lo que cabe la palabra, mejor dicho, aceptable. En la banda Suárez, mm, un este que lo hizo bastante bien, pero más que todo defensivamente. Controló muy bien a Beckham Castro, intervino mucho y pues poco y nada juego como tal pudo aportarnos Beckham Castro. Ya en el medio jugó con Manjarres y Castillo. Castillo pues un pasador nato, un jugador que le gusta muchas veces abrir campo y pues como tal ahí se generó muchas ocasiones de amplitud de juego por parte de Alianza desde el medio hacia los extremos y pues lo hizo de muy buena manera. Ya recuperando y todas esas cuestiones, también lo hizo de muy buena manera, perdón la redundancia, pero pues es un jugador muy bueno, eso cabe decir. Y Manjarres, pues más de lo mismo, acá los da muy buena como tal clasificación la A porque hicieron muy buena labor, tanto ofensivo como defensivamente. Jugadores que buscan muchamente la amplitud, dieron buen juego, recuperaron buenos balones, controlaron muchas veces a los del centro por parte de Millonarios, jugaron muy bien esta dupla de mediocentros por parte de Alianza. Como dije, una línea de tres muy marcadas por Muñoz, ambos pues doble Muñoz y Edwin Torres. Un Muñoz que es el falso 10, como se puede decir, o si todavía cabe lo que cabe la palabra, el 10, es J. Muñoz, el 10 no el 8, jugó muy bien, hizo una asistencia, generó mucho fútbol, es de los jugadores que ya casi no existen como tal en el fútbol colombiano, que es ese 10 que va desde atrás y genera juego hacia extremos o delanteros y hace jugar a los demás, jugó muy bien, generó, como dije, su asistencia, fue relevido porque ya, por cansancio, como así, y pues el otro Muñoz, el extremo, pues hizo muy bien, generó gol, además de eso, pues fue insistente, fue intenso, cuando se veía atacando se lo hizo de muy buena manera, defendiendo le faltó un poquito, pero pues en todo lo que cabe la palabra hizo un partido aceptable. Ya David Torres ya lo presenté de mil buenas maneras, un jugador interesante para tener en cuenta, pues no es que sea como tal de los partidos que uno dice, "Wash", pero hizo un partido muy bueno y pues esto deja en su hoja de vida, por decirlo así, frente a equipos grandes que no le pesa muchas veces como tal enfrentarlos. Y González, pues, ¿qué se le puede pedir? O sea, el cartagenero lo hizo de muy buena manera, pero le falta un poquito más. O sea, muchas veces, si no fuese por los extremos, Alianza no llegaba. Y González generó muy poco como tal algo de gol.
Eso por parte como tal del once inicial. Ya los cambios, pues como dije, Luis Pérez fue por Rosales, más de lo mismo, jugador intenso, que aportó muchas veces más palo defensivo, se hizo sacar amarilla, pero pues del resto nada más. Josi Pérez fue por Muñoz, el 10, y pues acá este cambio fue como más para bajar el partido, ya tranquilizarnos, dejar como tal en claro que Alianza había pasado muy por encima y de muy buena manera a Millonarios. Sergio Ponzá, pues por el otro, como tal, figura del partido que fue Edwin Torres. Generó muy poco fútbol, la verdad. Pero pues ya el partido ya estaba ya muy favor, generó una que otra llegada, pero sin tanto peligrosidad. Lucas Valencia por Muñoz, el otro como tal, el otro extremo, pues más de lo mismo, pues la aplicación les da 6.6, pero pues no generan como tal esa peligrosidad, tuvieron ocasiones, pero pues nada así en otro mundo. Y Fabián Mosquera por Majarres, pues ya este partido ya como tal lo ameritaba, un cambio más por cambio, para aparentar como tal, refrescar la nómina y cosas así, pero del resto los cambios que entraron como tal por parte de Alianza pues lo hicieron de muy buena manera. Y ahora sí nos vamos como tal a Millonarios. Millonarios jugó con un 4-2-2 muy marcado. Esta vez no jugó con, como siempre juega, que es con un uno, que es el 9, sino jugó con 2. Pero pues se rotaba en esa posicionalidad de ser un falso 9 y el otro un 9 muy marcado. Lo hacía Jordana o el vez que lo hacía Cabeza Hurtado. Y pues como tal, como Millonarios no tiene un 10 o lo tiene pero está lesionado o lo tiene pero no quieren, o no lo quieren poner o lo quieren pero no confían en mucho en el que es el brasileño, pues como que le faltó ese déficit de generar como tal esa amplitud de juego desde el parte del centro, porque pues Arevalo en ese partido poco y nada se sintió. Lo hizo ahí mediamente lo que pudo ser bueno. Hernán Torres lo relevó ya como dije en el segundo tiempo. Y ahí Millonarios totalmente opacó sus ideas, no encontraba, pese a tener 10, pero pues ya entienden la idea. En el arco, como dije, tapó Diego Novoa, pues se llevó 3, perdió esa racha de un partido de un golcito. Y como tal, la línea de 4 muy marcada. Martín en este partido sí lo sentí bastante nervioso, perdido. No sé si fue que Muñoz y Suárez lo controlaron de muy buena manera, pero esa banda derecha, Millonarios muy poco fútbol generó tanto por Beckham como por Martín. No generaron para nada peligro. Y pues defensivamente sí se vieron muchas veces comprometido, pese a que Alianza no atacó mucho esa banda. Lo atacó, pero Martín ahí mediante lo que pudo hacer algo bueno defensivamente. Mosquera pues lo estaba haciendo mediante lo que puede ser aceptable, ya sabemos cómo es Mosquera. Mosquera perdió hace mucho rato ese ímpetu de ser un jugador relevante como era en Deportes Tolima, pero Millonarios poco a poco ha recuperado la confianza y pues ese partido lo catapultó como tal. Esa roja a tener un declive como tal en su fútbol. Vamos a ver cómo se ingenia como tal Hernán Torres en esa posición. Y Vargas, como dije, muy perdido, muy colgado en jugadas puntuales, se sintió muchas veces déficit de fútbol, sin ideas, no genera como tal, eso es lo que muchas veces genera Arias, que es sacar el equipo. Se veía muy perdido, muy cansado. No sé qué le pasó ahí a Hernán Torres, pifió con ese cambio. De pronto, al hacer como tal muy reciente el partido contra Pasto, pues dijo vamos a experimentar, pero ese experimento le salió bastante mal por mi parte, como tal, convocando a Vargas y colocándolo en esa posición. Eso que es su perfil habitual. Hernández tiene la carta de presentación más mala que yo he visto en partidos. Literal, toda esa banda perdida. Eso quiere decir que, o sea, entre más yo veo ver a Nicolás Giraldo y a Hernández, ay, cómo extrañamos a Novis Banger, de verdad. Muy mal como jugaron ambos laterales. Millonarios no tiene como tal cambio en esa zona. Joe Hernández no estaba, no sé si era por el pelo, no sé si era cuestiones de salud, pero un jugador que se veía muy colgado en muchas jugadas, muchas. Cuando iba a atacar, dejaba mucho espacio y cuando defendía, el espacio que dejaba, los jugadores lo aprovechaban y pues nunca llegaba o llegaba tarde. Mal. Como tal, dije la línea de 4, Beckham Castro, Vega, Arevalo y Mosquera. Beckham Castro tuvo una muy clara, como ya le dije en el resumen. Ofensivamente aportó poco y nada. Un jugador que fue muy controlado, muy bien de buena manera por los jugadores en esa posición por parte de Alianza, pero ya como tal
en el partido, no se sintió, fue relevado y al ser relevado como tal en el segundo tiempo, se sintió mucho el déficit futbolístico de Millonarios. Vega lo hizo mediante lo que se puede ser aceptable, un 5 muy marcado, como siempre se ha tenido en cuenta, y el posicionamiento de Vega lo hizo ahí. Vega no es de los que te pueden aportar, pero pues tampoco te pueden quitar. Entonces lo hizo ahí aceptable. Arevalo, como ya dije, primer tiempo algo perdido, pese a que sacaba el equipo, hacía como jugar muchas veces al equipo. Fue relevado y pues el equipo murió. Poco y nada aportó como tal el cambio. Y Carlos Mosquera, como dije, tuvo intermitencias en el partido, muy buenas, pero ya después fue de más a menos, un jugador que poco y nada genera de peligro. No sé si su técnica, no sé si su táctica, pero muchas veces no hace nada. Y pues como tal, Jordana y Hurtado, pues Hurtado un partido medio aceptable y Jordana muy perdido. La verdad, Jordana no marca un gol y es como ganarse una lotería. Más de lo mismo y ya. De como tal, los cambios que hizo Millonario fue Jorge Arias, pues ya sabemos, fue relevado por Vega Castro. Esto entró con su perfil cambiado. Él siendo zurdo, pues le tocó ser el rol de diestro y pues por momentos se había perdido. Pero pues cumplió lo que cabe la palabra, por decirlo así. De igual Vitoria, como dije, entró, le dan una buena calificación, pero el fútbol que debía aportar o generar por parte de Millonarios, de ese 8 que se le pide muchas veces que saque el equipo de atrás, le faltó muchísimo y pues poco y nada aportó. Leo Castro fue como el cambio que, como dije, en el partido que medio aportó, generó peligrosidad, buscaba muchas veces el gol, buscaba muchas veces la jugada porque veían veía Leo Castro allá solo allá arriba como los jugadores de Millonarios, sus compañeros poco y nada aportaban, no sacaban el balón, no generaban algo. Entonces pues Leo Castro lo vino a buscar de muy buena manera. Brian Cuero más de lo mismo. Acá la aplicación fue generosa como tal con Brian Cuero y Cristian Cañozales. Ambos jugadores entraron solo por gastar como tal los cambios porque verdaderamente no aportaban absolutamente nada. Cuero más de lo mismo. Cuero yo lo llevo criticando mucho tiempo. Un jugador que cuando entra no hace nada y cuando está ahí adentro como que hace una jugada bien y la despilfarra como tal en la siguiente o coge el balón y medio lo controla bien, pero la amplitud o la técnica como que es muy limitante y como que no sabe qué hacer con el balón y lo pierde de este. Y Cañizales pues bien, ahí no hizo nada, pero pues tampoco aportó nada, ni fue como consecuente a lo contrario, o sea, no generó que no, que es que fue una falta, así, no hizo nada. De todas maneras, entró a un minuto, pues algo ya comprometido al 68, pero del 68 ahí para arriba no hizo absolutamente nada. Entonces, pues muy generosa la aplicación a darle como tal este 6.8. Las estadísticas como tal de este partido, lo que nos dejaron, un 52% de posesión de balón para Alianza, 48%, que fue muy generosa la aplicación porque pues no se dio como tal por parte de Millonarios, tiros 11 por parte de Millonarios, 14 por parte de Alianza. ¿Qué se le puede decir? Un partido totalmente controlado. Millonarios le pesa mucho como tal esta plaza. Como dije, próximo partido se le viene Fortaleza por Liga, se le viene Nacional, América y Pereira. Si miramos como tal, América de los cuatro es el que está más flojo. Nacional no convence mucho, es de visitante, pues Millonarios hace un buen tiempo no pierde, saca empates de pronto, así, imaginando un partido hipotético donde Millonarios puede hacer algo interesante, de pronto puede ser algo relevante. Pues no lo veo tanto, pero uno nunca sabe porque Nacional también está en un mal momento. América, como dije, es el más flojito. Pereira pues no convence mucho su fútbol. Vamos a ver qué pasa en esta fecha que juega el día de hoy domingo. Y pues Portica es el que me da más miedo. ¿Por qué que me da más miedo? Está actualmente de colíder. Un equipo que ya vimos que pese a que no tiene la super nómina, juega muy bien. Muchas veces pincha, yo lo he mencionado muchas veces en las predicciones que se pincha, pero base al fútbol que está demostrando, siento que puede hacer algo interesante este semestre, puede ser
meterse a los 8 y luchar por algo más, uno nunca sabe, y puede ser como ese catapultante de demostrar el fútbol tan mediocre que nos ofrece Millonarios. Millonarios actualmente está en la posición número 13, sin fútbol, 11 puntos, bajados casillas, esperando de más partidos de demás rivales. Y si se dan unos resultados, puede hasta bajar inclusive un poco más de posiciones. Millonarios peligra como tal esa entrada a los 8. En Copa no convence mucho, pero pues, como leí un comentario en los posts que pone Millonarios en sus redes sociales, ni Pep Guardiola con esta nómina puede hacer algo. O sea, ni Pep Guardiola, o sea, los mejores entrenadores con esta nómina puede hacer algo. Realmente Millonarios decepciona. Acá estamos viendo y evidenciando el déficit por parte de los directivos, donde verdaderamente Millonarios se reforzó con malos jugadores y pues está pasando factura. Mi nombre es Jason y nos veríamos en una próxima. Muchas gracias. Adiós.